Muy buenas tardes, día sábado. Estamos acá en Piensa Valparaíso, programa de Fundación Piensa. Acuérdense de nosotros, nuestro Twitter, @fpiensa. Buenos días, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. 12 del día, ¿cómo estamos? Muy bien. La semana estuvo movida, ¿eh? Ahora hasta ahora estamos ya a puertas de conocer los primeros acuerdos que se van a presentar por parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Director Ejecutivo Fundación Piensa, Jorge Martínez, integra esa comisión y este fin de semana ya se va a saber todo. Vamos a debatir mucho, yo creo que vamos a tener que generar un programa exclusivamente para conversar sobre los acuerdos. Ya hay algunas pistas, la ley de rentas regionales, la elección autoridades de regionales, elección de intendente. Yo tengo algunas discrepancias con el modelo que están escogiendo, pero esa es la idea, pues, Gonzalo. O sea, de estos acuerdos sí, va a quedar harto paño que cortar. Mucho. O sea, en octubre se presentan las propuestas concretas a la presidenta. De lo que tome la presidenta también vamos a tener que discutir, porque de todos los acuerdos que existen, no sé si los van a tomar todos. No sé si los van a tomar todos, exactamente. Ya, pero ahí va a estar Fundación Piensa también pendiente de todos los aportes que podemos hacer. Y este día tenemos una invitada, al fin una mujer. Sí, eso te iba a decir, que bueno, tenemos que invitar a puras mujeres en adelante. Sí, nos vamos a empezar a tomar nosotros la radio. Ya demasiado hombre dando vuelta y tenemos muchas mujeres muy importantes, muy capaces, con harto material para aportar en la discusión. Y esta vez tenemos a una santiaguina, ya nos contará su historia, porque está acá, pero ya está cautivada por la región. Ella es Macarena Ruiz, directora del Museo Artequín de Viña. Aparte es diseñadora industrial de la Chile, magíster en Historia de Arte y aparte ya está trabajando en su doctorado en Humanidades en la Carlos III. Maca, buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida, Macarena. Muchas gracias. Sí, pues Maca, cuéntanos tu historia primero, así que tú eres santiaguina, ¿hace cuántos años que estás acá? Desde el 2006, así que estoy hace un buen tiempo acá. Sí, soy santiaguina y la verdad es que siempre me quise ir de Santiago. Cuando surgió la posibilidad de irnos, y la verdad es que la buscamos con mi marido, estábamos desesperados por irnos, buscábamos por acá, por allá, en todos lados, salió la posibilidad de irnos a vivir a Pozo Almonte. Así que nos fuimos a ir a Pozo Almonte un tiempo, yo tenía 2 niños chiquititos, y después nos fuimos a ir a Antofagasta, pero siempre quisimos vivir acá. Siempre cuando vivíamos en Santiago nos veníamos todos los fines de semana, nosotros fuimos papás jóvenes, entonces todos nuestros amigos así como que están carreteando y nosotros estábamos como criando niños, entonces nos veníamos para acá, teníamos una vida muy, veníamos para acá, despertarnos temprano, comprar pescado, lo típico del santiaguino que viene para acá y que es muy agradable. Y cuando logramos venir para acá, la verdad es que estábamos muy felices y seguimos con esa misma felicidad. Yo siento que yo nací acá, bueno, como que nací equivocada, nací al lado del mar. Siempre he sentido eso, cuando chica iba al Quisco a vacaciones y cuando me iba llorando, porque siempre he sentido que yo no nací al medio de la tierra, nací a la orilla. Mira qué bonito, qué bueno. Y qué complejo es para los santiaguinos que viven ahogados, que no hay política pública en el fondo que permitan un proceso mucho más planificado de desahogar la ciudad, una ciudad que está apretada por el tráfico, por un ritmo de vida, por la contaminación, pero el pulpo insaciable, como decimos siempre en este programa, a propósito de Santiago, tiende a concentrar la vida y cuesta mucho generar condiciones en el fondo objetivas para que la gente pueda irse, así que es un agrado que ustedes hayan tomado esta decisión y que estén acá y además aportando al desarrollo de la región, en tu caso al desarrollo de la cultura en la región. Así que sí, no, es un agrado estar acá, o sea, la verdad es que Santiago tenía una cosa, hay gente que le encantan, eso es tiene cosas muy buenas, Santiago. Es la forma de vida que uno quiere también tener, yo creo que ese es un poco lo qué forma de vida y qué tipo de relación, qué tipo de tiempo quieres tú tener para tu vida, o sea, sí, claro. Obvio. ¿Qué tipo de calidad? Bueno, ahí está también nuevamente el tema de calidad de vida y un poco lo que nombrabas tú, Gonzalo, que es generar incentivos suficientes y permanentes en el tiempo para que
muchos de los santiaguinos puedan ver en las regiones, no solamente acá en la región de Valparaíso, sino que en todas las regiones, una forma de vida que se puede sostener en el tiempo, que te puedes desarrollar profesional, pero también personalmente. Sí, claro. Oye, Maca, bueno, la tenemos acá también por otras cosas. La Maca es parte de Fundación Piensa a través de la Mesa Cultura. Ella es coordinadora de la Mesa de Cultura. Y la idea, Macarena, de esta invitación es que nos puedas contar y contarle a todos nuestros auditores de qué se trata esta mesa. ¿En qué consiste, Macarena? ¿Quiénes la integran, etcétera? Bueno, yo coordino la Mesa de Cultura, aparte y de coordinar... directora de la fundación, sí, pues, Macarena. De parte soy de parte del directorio. Uh-huh. La Mesa de Cultura nació como idea, la empezamos a trabajar el año pasado con Jorge Martínez, el director ejecutivo de la fundación, pensando en que al final de cuentas, y es una mirada que tengo yo, la cultura es completamente trascendental al hombre, a la mujer, es parte de la calidad de vida. Según los estudios también, PNUD, etcétera, marcan como la cultura como uno de los problemas que tenemos a nivel chileno. Y por eso empezamos a ver qué podíamos trabajar en cultura, porque la cultura es tan amplia como decir, no sé, medicina, no sé, antropología. O sea, la cultura hay tantas maneras de observarla, desde la mirada un poco más teórica, sociológica, desde la mirada mucho más práctica. Ya definir cultura, o sea, la definimos como lo define el Consejo de la Cultura, lo definimos como lo define la gente en la calle. Desde ahí ya era un problema. Eso te quería preguntar, es como la primera interrogante que me surgió al momento de que hablábamos con Gonzalo, poder invitarte, que tiene que ver con cuál es el concepto de cultura que ustedes están manejando en la mesa, porque la cultura, para muchos auditores estoy segura que a veces la cultura se transforma en una palabra muy lejana, la tienen asociada más bien a la élite, que piensan que es ir a escuchar la ópera, ir a ver teatro, y muchas personas dicen, sí, pero yo no tengo acceso a eso, entonces yo no tengo cultura, pero en realidad la cultura es un concepto mucho más amplio que ir a este tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, nosotros la cultura la manejamos en la mesa de la manera amplia como manejar el concepto de arte. O sea, el concepto de arte es un concepto subjetivo, el concepto de cultura también. Puede ser que ya cuando tú lo trabajas en una disciplina, buscas definiciones y hay diferentes sociólogos, etcétera, que han definido y tienen una mirada. La mirada como la veo yo, por ejemplo, es la mirada en donde la cultura son todas las expresiones humanas. Y en la mesa hay diferentes miradas también de lo que es la cultura. Hay personas que la ven un poco más formal, un poco más por decirlo, lo convencional, porque la mesa es una mesa súper transversal. Eso y hay personas que integran la mesa? En términos generales, no listado. Claro. Uno. Ponte tú, está Cristian Venegas, Ya, ex director de Balmaceda, que estuvo acá, creo, en un programa. Sí. Al principio está Rafael Torres, asesor del alcalde y director de Bauriza. Alejandro Rodríguez, que es de la Universidad del Paraíso. De la Universidad del Paraíso. Está la Verónica Palomino, del Centro Cultural de San Antonio. Está la Alejandra Lizana, que es encargada de cultura de la MUNI del Quisco. La señora Eugenia Garrido, que es concejala de Viña, presidente de la Comisión Cultura y del directorio del Museo Artequín. Está el Emilio Lamarca, dueño de Casae y un súper aporte a nivel cultural. Sí, claro, con gran experiencia en la IRAC. Súper, sí. Kenneth Pugh también está presidente de la Fundación Puerto Patrimonial y de la Casa de la Villa Victoria. Sí. La Loredana Rosso, que es la directora del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Está Mauricio Hernández, que es presidente de Valparaíso Films. Y creo que no me falta Juan Esteban Montero, director de Cultura, y ahora está con todo el tema del Festival de Cine. Sí, claro. Está acá. Oye, buen grupo. Súper buen grupo. Sí. No, súper buen grupo. Esa era la idea, y esa era una de las cosas que nosotros hablábamos con Jorge al principio, y que era que la mesa, o sea, cuando uno trabaja en temas de cultura, tiene que ser transversal. Yo creo que hay temas como este tema, como el arte, la cultura, lo que es la sociedad, lo que es la diversidad, que son conceptos que hay que verlos desde muchas miradas para poder sacar una buena idea. Porque uno puede de repente tener ideologías muy duras, pero la idea es tener una mirada transversal, especialmente cuando estamos pensando en que queremos fomentar el desarrollo de un territorio, que es lo que nosotros queremos. Y esa fue la mirada. Yo lo que le pedía y lo que hablábamos, más que nada, era que la idea es que fuera lo más transversal, mujeres, hombres, gente joven, gente mayor, de izquierda, del centro, de la periferia, del territorio. Ojalá lo más diverso. Uno nunca puede tener toda la diversidad porque es imposible, pero
dentro de es lo que nosotros intentamos hacer. ¿Y cómo vinculan el tema de la cultura ya hacia el lado, pensando en Fundación Piensa, desde, tú lo nombraste ahora un poco, en el desarrollo del territorio, con el tema de la descentralización, el desarrollo regional? ¿Cómo entra la cultura dentro de ese ámbito? Bueno, lo que nosotros hemos visto y hemos analizado en las mesas es que los diferentes estudios, ponte tú, de consumo cultural, o los diferentes estudios que se han hecho en relación a la cantidad de infraestructuras que existe a nivel chileno completo, Valparaíso no está mal, pero obviamente está mucho más bajo de lo que es Santiago. Y de lo que podría estar. ¿No? Y de lo que podría estar. Y esa es un poco la mirada. Lo primero que vimos fue conocer cómo estábamos a nivel de infraestructura, a nivel de las políticas culturales, cómo estaba considerado el concepto de cultura dentro de este espacio. Y lo que vimos también, y cómo trabajamos el tema de la descentralización, es que nosotros decidimos hacer un cruce con la cultura, con otro concepto, porque la cultura, como hablamos, es un concepto grande. Y lo que hicimos fue cruzar la cultura con la educación. Fue algo que nació de la mesa, la verdad es que había muchos temas, cultura y economía, cultura y recursos, cultura e infraestructura, la relación entre la cultura y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no siguen la cultura tanto, pero al final nació esa idea, porque se dieron diferentes ejemplos de Francia y otros países, en donde está claro que la base para tener una persona, un consumidor cultural, es el colegio, es la educación. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos desarrollar y cómo podíamos conocer la realidad, el fenómeno actual de cómo se está considerando la educación, o sea, los vínculos entre educación y cultura? Y ahí nosotros sellamos como un pacto entre ambos temas. Luego de eso, diferentes personas, por ejemplo, Alejandro Rodríguez hizo una exposición sobre cómo él veía estos conceptos y cómo se vinculaban, y cómo no estamos hablando solamente de la clase de educación artística, que yo creo que ustedes saben que cada día hay menos horas también de educación artística, es un lío eso. Que es una clase compleja, son los profesores menos capacitados, o sea, capacitados que le hacen menos capacitación. Entonces es súper complejo el tema, pero nosotros lo tomamos a nivel de cómo la cultura debería estar entrelazada en toda la educación. No solamente en esa clase, sino que ser parte de la clase de ciencias, ser parte de matemáticas. O sea, como esto no es un cambio de paradigma de mirar la educación, y un cambio de paradigma también de cómo las instituciones que trabajamos educación no formal, como en el Museo Artequín, por ejemplo, los otros museos, instituciones, también tenemos que hacer un cambio de paradigma y unirnos y trabajar esto en conjunto. Eso es un poco la mirada que salió de ahí, que yo la verdad es que debo admitir que no sabía que se iba a ir para ese lado. Yo pensé que íbamos a ir que es un tema que a mí, aunque a mí el tema de educación y cultura es mi tema por el museo, es como mi esencia, claro. Nunca pensé que mi tema, el que yo proponía, era economía y cultura, era el tema de las platas, que yo siento que ahí es donde está, pero sé que fue maravilloso porque salió para otro lado, nada que ver, y mucho más esencial, por decirlo de alguna manera, mucho menos gestión, mucho más como de esencia, y fundamental. Sí, y relacionado a la región, lo primero que vimos es conocer un poco qué pasaba. Por ejemplo, qué pasaba en el Quisco, qué pasa en un centro cultural, qué pasa con las corporaciones, con los museos, qué pasa con los colegios. Hemos sido invitados por varias personas también para darle vuelta un poco al tema, y nuestra idea, todavía estamos en proceso de pensamiento, por decirlo de alguna manera, para ver qué pasa en la región realmente. Porque yo creo que con esto es como que nosotros vamos a poder inducir o deducir lo que pasa a nivel nacional, que es súper claro. Si eso es lo que pasa, que es un tema que no solamente pasa en la región, yo creo que es un tema que se extrapola a todo Chile, pero de todas maneras. Macarena, tú decías que han contado también con invitados a la mesa, o sea, existe como el grupo permanente de la mesa que se reúne con una regularidad ya definida por usted, pero también se han preocupado de nutrirse con el conocimiento de diferentes personas que están vinculadas de alguna forma o con la cultura o con la educación, ¿cierto? Sí. ¿Con quiénes han podido contar en este periodo? A ver, nosotros hemos sido visitados por Pablo Rojas, que es el director de Educación y Cultura, de Cultura y Ciudadanía. Del Consejo Nacional. Y hizo una exposición excelente sobre los vínculos, en donde plantea, por ejemplo, no me acuerdo si es tratado o la carta de Seúl, cómo se plantea la educación y la cultura de aquí a 15 años. Además que tiene una visión muy completa, Pablo,
por la experiencia práctica, pero además fue rector de colegio, entonces es arquitecto, tiene una visión desde la ciudad, tiene una visión muy integral, muy interesante. Súper interesante lo que plantea, porque al final de cuentas uno también nosotros partimos desde una mirada crítica, al final de que obviamente la educación y la cultura están muy desvinculadas, esa es un poco la mirada crítica que tenemos todas las personas de la mesa, y él nos dio un refrescamiento, por decirlo, o sea, existen desvinculaciones en las políticas culturales, por ejemplo, la educación se nombra muy poco, pero ellos están preocupados, el Consejo de la Educación Artística. Ellos tienen algunos programas que están armados, que se han instalado y que lo están probando y hay un movimiento en relación a eso. Aparte de Pablo, vino Sergio Salomón, que trabaja en el Ministerio de Educación en la parte provincial. Él es encargado de Educación y Cultura de ese espacio, y nos planteó un poco qué pasaba con el Ministerio de Educación, y él, desde su mirada, el Ministerio o la educación estaba bastante desvinculado de lo que era la cultura. Entonces tenía una mirada... Ustedes hicieron un cruce súper atingente, o sea, estamos en plena discusión de la reforma educacional y la vinculación que hicieron ustedes entre cultura y educación están donde las papas queman de alguna forma. O sea, estamos en la mitad de esta discusión y emerge el punto de vincular también con mayor fuerza la cultura con los cambios que se podrían hacer en materia educacional, ¿no? Sí. Bueno, también nos visitó la Seremi de Educación y nos visitó la Seremi de Cultura, y también tuvimos la exposición de Juan Pablo Rodríguez, que es investigador de la Fundación, que hizo una excelente exposición sobre cómo está tomando la reforma educacional el tema de la cultura. Y que hasta este momento, no toma el tema de la cultura porque las reformas están viendo otros temas mucho más técnicos. Y más estructurales. Digamos. Y más estructurales. Sí. Pero era algo que... Todavía no contenido. No, los contenidos no están entrando hoy día. No, pero esperemos que... Ojalá que pronto, sí, pero porque está todo tan trabado, así que... Está súper trabado, parece. Sí. Así que, pero en eso, esas fueron las exposiciones que hemos tenido. También a la siguiente reunión vuelve a venir la Seremi de Cultura ya a darnos una mirada regional de este tema, porque también nos interesa, porque por ejemplo Pablo nos habla de la mirada nacional, Pablo Rojas, claro. Pero queremos saber qué pasa acá, qué piensan las diferentes personas de gobierno, qué piensan investigadores, queremos traer a diferentes teóricos, o sea, queremos recoger miradas, porque la idea es saber un poco qué piensan también los otros, invitar a los otros y hacer discusión de este tema y conversar. ¿Sabes qué? Yo voy a coincidir contigo en tu aproximación inicial. No, supongo que será desde la misma visión, digamos, si no se puede enriquecer, de la importancia de vincular economía y cultura. Desde el punto de vista de la región, en mi opinión, desde el punto de vista nacional, la educación y la cultura está dentro de la esencia. Es la forma de inundar el país, de inundar la ciudad, de tener un país más educado, de gente con visiones más integrales, en fin. Pero desde el punto de vista del desarrollo de la región, la cultura no ha logrado compenetrarse en la administración, en el fondo, si tú quieres, de la economía política de la región y ser un subsector efectivamente relevante con políticas públicas definidas y claras. La región tiene ventajas comparativas en esto muy potentes con relación al resto del país. En particular, o sea, Valparaíso es la capital cultural de Chile, es una ciudad patrimonial protegida mundialmente. Hay una discusión muy antigua que yo creo que sería bueno ustedes también lo pudieran tomar, porque se requiere presión para eso, que es generar la famosa ley de zona franca cultural o de exención impositiva para la industria cultural en Valparaíso, en la idea de que se pueda generar una acción de carácter sistemático y que aporte al Producto Interno, digamos, que genere riqueza, que genere empleo, que ayude a generar capital social, que ayude a generar capital humano, de mucha potencia en la región, y que no sea, que es lo que yo me temo hoy día, y para allá quiero hacerte una consulta, digamos, que yo me temo que es lo que está instalado en materia cultural, que es esta especie de asociación con el eventismo, que le digo yo, la eventitis, o sea, existe una asociación sobre todo a nivel local, que la cultura se desarrolla a partir de cuántos eventos organizo yo para que la gente se reúne y se junta a ver cierta disciplina artística. Y no existe un cruce, por ejemplo,
que es un tema que además nos aparece permanentemente acá, que es el tema de la ciudad. No hay una visión para ocupar la ciudad, para enriquecerla, para que uno se encuentre con manifestaciones culturales a modo de intervención. En el fondo que uno se siente, ocupa los espacios públicos cuando se siente agradado en los espacios públicos, cuando se siente seguro, cuando hay alegría en los espacios públicos. Así uno se empieza a vincular a la ciudad. ¿Qué están reflexionando ustedes con esta experiencia de distintos actores, de distintos lugares del territorio, sobre esto? Porque la cultura, efectivamente, el eventismo, digamos, tiene inundada la discusión. O sea, el tema del... que es así, esto es algo personal, ahí me voy a salir de la mesa, pero a nivel personal siento que es algo que es parte de la evolución de la disciplina de crear la gestión cultural. Al final, o sea, la gestión cultural, ni siquiera hay un pregrado en Chile que tome el tema, un posgrado, está la UPLA. Yo creo. Sí, claro. Yo creo que unos 10 años la Chile tiene un postítulo, porque antes era un o sea, tiene el posgrado, antes era un postítulo de gestión hace muy poco tiempo, entonces una disciplina muy nueva, entonces es parte del como no sé, pues el comercio al principio era de una manera incipiente, después se fue profesionalizando. Yo creo que todavía estamos en esa etapa del ensayo y el error, ¿no? Pero siento que estamos muy cómodos en esa etapa. O sea, yo creo que ya hay que momento de ponerle fin. O sea, la gente que trabajamos cultura y que estamos haciendo gestión, por ejemplo, no podemos no entender tema de plata. Tenemos que entender, no podemos no ser expertos, pero tenemos que manejar ese tema. Tenemos que saber, no sé, tirar líneas, hacer presupuestos, hablar de políticas culturales. Y ese es un tema que nosotros nos quedamos muchas veces en hacer lo digo en general todo, hacer un evento específico y no mirarlo como parte del desarrollo de la ciudad. Claro. Que es por un lado lo que tú dices y por el otro lado es cómo la cultura se toma la ciudad. O sea, uno dice, no sé, pues es el Día de la Música o el Día de Chile. Debería haber expresión en todos lados, no ir a cerrar su lugar, sino que ojalá en la esquina estuviera la gente como expresándose, ¿cachai? Que deberían hacer de esa manera. Pero yo creo que eso es porque la cultura no... y la gente que hacemos cultura y la gente que al final tiene cargos más importantes, de repente no se encanta con el tema, no lo ve. Porque cuesta, coincido plenamente contigo, porque además cuesta tanto comprender que una región que tiene la potencia cultural que tiene esta zona, sí, pero solamente una frase nomás, no tenga una política cultural pública más fuerte, más definida, con presupuesto claro y con medidas concretas y acciones específicas. ¿Sí? Ya, nos van a matar. Okay, vamos a seguir conversando de eso después de la pausa. Ya estamos de vuelta en Piensa Valparaíso, ya estamos pasando el mediodía, día sábado, y estamos con una excelente invitada, Macarena Ruiz, directora de Artequín Viña, perteneciente al directorio de Fundación Piensa, pero también coordinadora de la Mesa Cultura. Terminamos un poco apretado el primer bloque, pero estábamos debatiendo un poco entre la eventitis, ya término acuñado por Gonzalo. Y las políticas culturales, las políticas públicas culturales, sistemáticas, permanentes. Bueno, faltan eventos, por ejemplo, a propósito de la eventitis, y para no salirnos y cerrar este tema, digamos, ya no exclusivamente en los temas que está debatiendo la comisión, faltan una oferta, por ejemplo, cultural de alto estándar y de alta calidad como la que uno encuentra. Santiago tiene muchos defectos, pero tiene una gran oferta cultural. Acá es muy difícil que pueda haber teatro. Pero ¿sabes qué hay? El problema es que es difícil. Y la difusión, ¿no? Es súper complejo el tema de... Yo, mira, uno busca un poco... bueno, obviamente no, de repente no hay 40 obras como en Santiago, sino que hay 3, es verdad. De repente una hiperalternativa, pero ¿sabes qué? Igual existen obras, existe cine, existe... La cosa es que uno es muy precario, todo en general, la forma de difundirse en esta región... Y en esta ciudad y los modelos de financiamiento. Es horrible, es súper difícil. Y los modelos de financiamiento. Entonces, son súper complejos. Porque si tú quieres organizar un concierto de un tipo que es extremadamente popular, que suena a la radio AM y FM, y lo quieres llevar a la Quinta Vergara, te aparecen 500 auspiciadores. Sí. Si tú quieres organizar, yo llevo 10 años haciendo gestión cultural, es uno de mis hobbies, y si tú quieres organizar un festival internacional de jazz, y quieres traerte a el mejor jazzista de Estados Unidos, ganador del Grammy, y acá conseguirte, que yo lo hice, lo traje, y... Cri. No, es una locura, tratar de conseguirse un hotel, que lo envíen a cenar. O sea,
Y ¿Pero eso, cuál es el argumento detrás? ¿Qué No, argumento lo- le das tú? ¿No pega? ¿No no pega es que no o pegue. se...? No, se- voy a decirlo, va a parecer un poco soberbio, pero lo voy a decir igual. Ya tenemos, como diría Kundera, la insoportable levedad del ser. O sea, cuando tú llegas a conversar con alguna gente que puede aportar en esto, o sea, es como que tú No llegaras logran hablando dimensionar, claro. chino mandarín. Sí, po. Claro. Ese Eso es, ¿no? Pasa. Sí, pues eso pasa. Pasa Y a mí me mucho. pasa, por ejemplo, en el museo que trabajo con niños, los niños no son muy, no, a nivel marquetero no son los que compran en general. No, ¿cachai? ahí te tienes que dirigir hacia los padres. pues, ¿no? Está Sí, pues, entonces fuera, hay claro, que- del ámbito del consumo del ámbito, directo. Entonces, sí, pues entonces hay que cambiar un poco la mirada y así enganchar para hacer proyectos que necesiten financiamiento de empresas. claro. Ahora, hay empresas que son súper, y hay personas dentro de las empresas En realidad son personas. que ayudan, Claro. sí, son personas. Hay Son personas personas. que son súper top y ayudan, y hay otras personas que no sé, bueno. tienen la sensibilidad y nunca la van a tener. Lógico. Pero dentro Ya, del pero camino no- me he encontrado con gente súper piola, eso Qué puedo, bueno, pero puedo ya decir. yo no te voy Vamos a a sacar más del enredarnos de tema. nuevo. Sí, sí, ordénanos. No, pero es que es entretenido este tema. Además que el tema de la cultura yo siento que es multidimensional. O sea, lo mismo que tú decías, uno lo puede abordar desde la mirada económica, desde la mirada de la infraestructura, la inversión, la política pública. Pero bueno, tú nos contabas en el bloque anterior que esta vez se hizo un vínculo y el análisis va a ir más bien desde la mirada de la vinculación entre la cultura y la educación. Cuéntanos un poquito más, Maca, ¿cómo va evolucionando esta mesa? ¿Ya tienen mini conclusiones? ¿Cómo viene la mirada hasta el minuto? A ver, nosotros nos hemos reunido varias veces. Son 6 veces que hemos estado en sesiones largas, 6 o 7 veces, en sesiones largas de 2 horas más o menos de conversación. Y en este momento, bueno, estamos, como les comenté, estamos en un momento de pensar. Estamos reflexionando, hay algunas cosas que tenemos claras, que es que creemos que hay que cambiar el paradigma de la mirada. La cultura no es una clase, no es educación artística, sino que la cultura es una mirada completa y compleja y que tiene que integrar la educación. Entonces, nosotros estamos, obviamente, es un espacio como un espacio de pensamiento, ahí estamos en un momento todavía muy abstracto. Entonces, en este momento estamos en la utopía de cambiar el modelo educativo. O sea, tenemos que pensar desde esa mirada. Obviamente después vamos a ir concretando y vamos a pensar en acciones más claras. Pero en este momento estamos ahí. Estamos instalados en ese espacio. Hemos analizado diferentes miradas y nos hemos dado cuenta que al final de cuentas esto está desligado desde que existen ministerios aparte de educación y cultura, desde que existe la UNESCO, tiene 2 áreas, Sí. educación y cultura, no se vinculan. Obviamente existen vínculos y todo, y uno sabe que al final esto debería estar ligado, pero no existe una mirada que sean como un ADN de alguna manera, como dos entrelazados completamente. Que en ese sentido, como decía Heidi hace un momento, hay una oportunidad a propósito de la discusión de la reforma educacional, porque el paradigma, a propósito de la revolución tecnológica, el paradigma de la educación está modificándose muy drásticamente, porque antes la experiencia de educarse era la experiencia de asistir frente a alguien que era el depositario de los conocimientos y que tú tenías que poner atención con un lápiz y una hoja en blanco. Es el modelo básico de comunicación. Lógico. Receptor. Lógico, y no había más que eso. Y del minuto que se produce esta gran revolución tecnológica en la que estamos participando hoy día, hay un paradigma que cambia y un profesor, por ejemplo, es un facilitador hoy día y no es el transmisor directo al conocimiento, sino que es un gran facilitador hoy día de aula. Bueno, hoy día la vinculación entre educación y cultura se produce también en eso, porque la experiencia de formación de las personas también está en esta vivencia no formal, cotidiana, que ocurre en el establecimiento educativo, pero ocurre en la ciudad, ocurre en la familia, en la casa, y en la manera que uno logra permear con estas intervenciones cotidianas del devenir de las personas, uno está formando, porque finalmente cuando uno se plantea estas cosas, uno está diciendo, también se está planteando la persona, uno se está planteando la situación, bien puede ser hasta muy filosófica la pregunta, y decir, bueno, ¿cómo hacemos que los ciudadanos, o que las personas, los habitantes, sean más felices, tengan mejores experiencias de vida y su experiencia de participar todos los días en su vida misma, digamos, sea más agradable?
Entonces, la cultura juega una función central en eso, y la vinculación con educación tremenda. O sea, también es un modo de civilizarnos y hacer que la sociedad sea más integrada. Desde esa perspectiva juega un rol muy central. Es el tema de la calidad de vida, bueno, que es uno de los temas tocados y tomados por la Fundación, y que de alguna manera ahí nace también, por ahí también se vincula el tema de la cultura. O sea, está claro al final que la cultura, desde cualquier visión, hace mejores ciudadanos, en cuanto que hace mejores ciudadanos y también más felices. Lo que tú decías, si tú salieras y te encontraras de repente con un mini recital en la esquina de alguien que tocara algo, ponte tú en este minuto, sería un agrado pasar por ahí. ¿Te puede hasta cambiar el día algo así? Sí, pues sería un agrado. Entonces salir, de repente alguien que toque música, o sea, es algo que te hace, que te cambia la mirada. Entonces, que quitar, sin mirar en menos otras expresiones, reggaetón, no sé qué, de repente como que te empiezan como a bombar, y que de repente sean parte de la cotidianidad. Y eso es lo que nos pasa, que nosotros aquí no tenemos ningún contacto en general con la cultura. Somos los que trabajamos en cultura, nosotros tenemos contacto, pero en general las otras personas no. Pasa, y también con las personas que uno va a ver cine, te empezás a encontrar como con los mismos. Vas a ver danza, y empezás a ver, entonces es algo que es algo que para ser consumidor cultural es algo que hay que desarrollarlo, no es llegar y como, no es que alguien no amanece se tiene un que día estimular un hábito de consumo que y se tiene que que bombardearte como con cierta periodicidad, porque si no este estímulo no logra como y derribar las lógicas del lead, claro. que decías tú, porque hay y son impresionantes y se cuando ve, Gonzalo, en sectores menos acomodados, digamos, en cosas de gestión cultural. A mí me ha tocado organizar más de una vez espectáculos de música clásica, y es, pero grito y plata, o sea, es impresionante. La gente lo agradece mucho, porque te dicen, o sea, nunca me imaginé nunca la respuesta es absolutamente contraria. Te dicen, normalmente las actividades que nos proponen son actividades que tienen que ver con cultura popular y masiva. Cuando dice, pueden ustedes suponer que porque yo tengo una condición menos acomodada desde el punto de vista económico, tengo menos acceso a determinados bienes culturales, yo no logro apreciar esto. Por supuesto que lo aprecio, y lo aprecio muy bien. Entonces, ahí mi reclamo de la Ventitis tiene que ver un poco con eso, porque finalmente uno no logra intervenir las ciudades porque también lo voy a decir, que estás como revolucionario, Gonzalo. Es algo que a mí me molesta además mucho, lo digo con un poco de rabia, porque en la discusión de la política, en la discusión electoral de la política, por ejemplo, los alcaldes, que son los grandes movilizadores de las realidades ciudadanas, no se les pide en la presentación de su programa su dimensión estética. Entonces solamente está pero es que te voy a poner un ejemplo, puede ser un poco polémico lo que voy a decir, pero el alcalde de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso, independientemente de quién sea, sin personalizar nada, siendo capital cultural de Chile y siendo una ciudad patrimonio de la humanidad, en su programa tiene que exponer, y en su visión personal, la dimensión estética que tiene de la ciudad. O sea, no podría ser de otra manera. Y los ciudadanos debiesen tener que evaluar a ese candidato no solamente por sus propuestas de desarrollo, de generación de empleo, de administración de los recursos, sino pues también por su dimensión estética. Probablemente en otras ciudades no, pero hay ciudades que sí lo exigen. Entonces, esa dimensión es la que nos está faltando, porque eso también ayuda a civilizarnos y a integrar. Y a mí me preocupa mucho esa. Voy a cerrar con esto. En Chile hay 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que son la llamada generación Nini. 14 millones en Europa, probablemente en esta región 60.000. Ahí está el germen de la violencia, del microtráfico, de la delincuencia, y uno dice, ¿cómo tú integrás a estos chiquillos? O sea, programas de capacitación, pero bueno, la cultura es un vehículo. Completamente. Maravilloso va a ser eso, pero eso no está en la dimensión. Y no existe en ningún lado, o sea, lógico. Antes, por ejemplo, hace gobiernos anteriores existía un proyecto que era la JUNAEP, que era para sacar a los chicos del quintil más pobre a organizaciones culturales. Ya no existe eso. En algún momento se terminó, nunca se supo bien por qué, pero nosotros alcanzamos a postular la última vez que se hizo, el museo, y nos lo adjudicamos y lo hicimos. Y era increíble, o sea, ¿En qué consistía? era trabajar con más o menos, eran como 10.000
cabros de la... No, era mucho. Pongámosle 3.000, a ver. Pongámosle 3.000 niños de la región que fueran al museo o que si eran de ciudades lejanas, nosotros llevamos una exposición y los llevamos a esa exposición, que era una itinerancia. Y nosotros lo hicimos con el museo, pero también podríamos haber sido 5 museos que nos organizamos y que los chicos iban a un museo, otro. Y eso, que es un tema de acceso y es un tema que al final de cuentas es como que el arte de repente es como si no te lo muestran, tú no lo ves. Lógico. Eso es un poco porque tú puedes ver el cuadro. ¿Cuántas veces ha pasado que uno ve un cuadro, no lo mira, pero si te sientas a mirarlo y de repente alguien te dialoga un poco y contemplas un segundo, cambia la mirada. Es como ver un paisaje, es como ver una persona también, que de repente pasa, no ves a nadie, pero de repente miras a alguien, te observé. Entonces, y ese proyecto, ese programa, que era, aunque sea yo lo encontraba súper valioso, porque el mayor problema, ya llegando así como al tema a la área chica, el mayor problema para el tema del acceso es el tema de los buses, de que los pueblos chicos no hay exposiciones, no existen. Nosotros tenemos problemas acá. El problema obviamente en Calle Larga, en La Ligua, aunque La Ligua tiene un súper buen museo, pero sí, claro. Es conflictivo. Nosotros aquí hay hay lugares para ver algo de arte. Se acaba de abrir el Bauriza, claro. Hay exposiciones dando vueltas. Uno podrá decir que la calidad no es tan buena, pero existe la posibilidad. Pero hay otros lados que no existe nada. No existe ninguna mirada para llevar un micro momento de arte, un micro momento de una obra, y al final de cuentas eso es tan necesario como preocuparse, de que exista no trabajo, pero al final debería ir complementario a esto. Fíjate que quizá una propuesta para la comisión que tú presides es, te recordarás del Servicio País. Sí. Entonces, fíjate que quizás sería bueno tener una especie de servicio región, ¿verdad? Donde se pudiera, en el fondo, más que traer a los chiquillos que están en zonas alejadas, muchas veces en la misma ciudad no hay interacción con los bienes culturales que existen, es enviar 2 o 3 personas prendidas en una comuna, en una ciudad, son capaces de transformar esa ciudad con un pequeño presupuesto y algunas buenas redes. Entonces, poder tener algún presupuesto para poder enviar en esta especie como de servicio región a las distintas ciudades que componen las 38 comunas de esta región, puede ser una cosa potente para poner en red un proyecto de educación vinculado a la cultura, de intervención de la ciudad. Y eso, si uno lo mira tirando números, no es mucha plata. No es mucha plata. Macarena, en esta como seguimiento que le están haciendo ustedes en la mesa al tema de la reforma educacional, ¿están esperando ustedes algún momento, un poco lo que decía Gonzalo, ahora están como en la discusión de lo muy como técnico, están como en la parte muy dura y con temas muy macros, pero ¿están esperando ustedes algún momento cuando la discusión empieza a bajar un poco más, poder hacer patente de alguna forma las conclusiones que ustedes tengan como mesa? O sea, nuestra idea es poder mostrar las conclusiones, que es algo que igual tenemos que acordar en la mesa, pero que lo hemos podido hablar someramente, es ojalá poder hablar lo máximo que se pueda de estas conclusiones, lo que no queremos, y desde mi mirada, yo creo que tenemos que mostrarlo y darle vuelta, y que si alguien quiere refutar lo que decimos, volver a conversarlo, ojalá mostrarlo lo máximo posible, porque al final este es un trabajo que es importante decirlo, que la gente de la mesa lo hace ad honorem, que da 2-3 horas de su vida cada 2 semanas con lo difícil que uno sabe que es hacer eso. Se leen los papers que se mandan, van interesados, traen ideas, se dan un momento para pensar la ciudad, la comuna, la región. Entonces la idea es mostrar, ojalá hacer un seminario, ojalá que esto realmente sirva, porque yo creo que todos hemos estado en comisiones, en mesa, y que de repente no pasa nada. Bueno, uno de los objetivos de las mesas de la misma Fundación Piensa es que estas mesas generen propuestas concretas, o sea, no sea un debate. Bueno, Gonzalo también es coordinador de la mesa Barrio Puerto, pero ahí ustedes 2 integrantes de mesa me pueden corregir, pero la idea es que se lleguen a conclusiones reales, propuestas concretas, para que estas mesas no sea solamente una reunión con cierta periodicidad para debatir sobre un tema que queda más bien dentro de lo teórico, pero que en la práctica la idea es aportar en algo concreto. De hecho, aprovecho de contar que a fines de octubre vamos a salir al mundo, digamos, con un mega seminario. Vamos a contar todo lo que está pasando en el Barrio Puerto
tenemos fecha ya y estamos acordando los últimos detalles. Así que ahí lo contaremos. Vamos a tener novedades. Sí. Ya está casi todo armado. Ahí nos tenés que contar para asistir. Como mesa. Bueno, Maca, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Nos quedan pocos minutitos. Yo quisiera preguntarte un poco, para cerrar, también cuál es tu visión como país con el tema de la cultura. Es una súper pregunta que a lo mejor debería haberse dedicado a otro programa. Pero tú, ¿cuál es la sensación? Porque una cosa es la realidad de las regiones, que es un poco la mirada que aportamos nosotros como fundación cuando decimos, oye, está pasando esto en las regiones, así es el desarrollo de las regiones. ¿Cómo ves tú en la mirada país respecto a este tema? A ver, lo que primero iba a decir algo cortito, pero yo siento que Latinoamérica a nivel de cultura general, súper general, y es una mirada, yo siento que está en un súper buen momento. Puedo hablarlo desde los museos. Yo siento que los museos que durante muchos años respondieron a un paradigma específico, no sé, lo que decía el presidente era lo que se mostraba en el museo histórico, entonces cambian de presidente, guardaban las cosas, cambiaban las cosas, el museo de arte solo lo que el coleccionista quería, y de alguna manera eso se ha ido cambiando, ya los más museos, diversidad. Y los museos tenemos claro que sin la gente no vivimos. Nosotros necesitamos que la comunidad se apropie del espacio, que nos venga a ver, que se interese, porque el museo vacío ya está claro que no sirve. Y yo creo que en esa misma apropiación, yo creo que en Chile también estamos dentro, de manera general, dentro de la misma mirada. O sea, si uno plantea, y si vamos un poco al tema de museos, que al final es mi tema, si vemos desde los museos pequeños, de museos comunitarios, los museos de Chiloé, etcétera, son espacios en donde la comunidad se está tomando. Ellos deciden. Yo no necesito que el coleccionista me venga a decir qué es arte y qué no es arte, sino que yo creo que estos elementos son importantes. Allá verá uno si le parecerán interesantes de ir a verlo o no. Pero al final yo creo que existe, que como que si la gente se está levantando en el tema cultural, hay mucho más apropiación de lo que es la pintura, mucho más apropiación de lo que es el desarrollo artístico, mucho más gente se desarrolla. O sea, uno puede decir, falta mucho, pero si uno piensa hace 30 años, no existía esa mirada. Y yo creo que de esa, como para verlo de manera positiva, yo creo que eso es algo que existe la posibilidad. Yo creo que existe la posibilidad y hoy día la podemos tomar. Eso es un poco lo que... O sea, están las condiciones. No estamos en el peor escenario. Bueno, si hay buen ambiente para la cultura. Lo que pasa es que hay que en estas cosas correr la frontera. Y por último, para cerrar, yo siento completamente que acá en la región tenemos somos, todas las potencias, está todo, está la gente, uno va a ver de repente cosas, un lugar, llega, no sé, a ver una obra de teatro, no sé con qué plata lo arman, pero unas cosas que te impresionan. Vas a ver música clásica que ya hacen con o sea, la cosa está, y yo creo que es cosa que le pongamos más fuerza, que nos creamos más y que le demos para adelante, que yo creo que bien. Yo quiero hacer una mención final antes de cerrar y destacar a un ilustre habitante de nuestra región que ha estado cumpleaños, que es Nicanor Parra, que a propósito de esto, que cumple 100 años, y hay una verdadera fiesta en Chile y en el extranjero porque es habitante de Las Cruces, digamos, en la provincia de San Antonio, y eso es importante. Toda esta red de poetas, todos potentes a nivel mundial, han clavado en el fondo su residencia en esta región. Por algo Vicente será. Huidobro, algo tiene esta región. Pablo Neruda, en fin, digamos, y eso es importante destacar. Y lo último, ¿sabes dónde a mí me encantaría ver un museo? Que abierto a la ciudadanía, donde quieren poner el Mall Barón. Yo creo que ese es el... Eso sería increíble. No, es que quiero decirlo solamente va a poner un punto. Qué maravilloso sería tener teatro, museo y cultura en el mejor lugar de Valparaíso. Ya, tiraste la piedra nomás, Gonzalo, pero nos tenemos que ir, así que muchas gracias, Macarena. La próxima semana te dimos de eso.